En el corazón de Andalucía, enclavada entre olivares y bañada por el sol español, se encuentra Jaén, una ciudad llena de historia, cuyas antiguas murallas susurran relatos de conquistas y reyes. Sin embargo, bajo la superficie de esta pintoresca ciudad, se esconde una oscuridad, una sombra proyectada por una casa envuelta en misterio y miedo, la Casa del Miedo. La casa se alza en el límite del casco antiguo, su fachada, antes brillante, ahora descolorida y agrietada. Los lugareños susurran su nombre con una mezcla de temor y fascinación. Porque entre esos muros, la tragedia y lo inexplicable se han entrelazado, creando una leyenda que se niega a morir. La Casa del Miedo, dicen, es un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el siguiente se vuelve delgado. Un lugar donde los muertos se niegan a permanecer en silencio. La historia de la casa está envuelta en susurros y medias verdades. Algunos dicen que fue un convento, con sus pasillos resonando con las oraciones de monjas olvidadas. Otros afirman que sirvió como hospital improvisado durante la Guerra Civil Española, con sus suelos manchados con la sangre de los soldados caídos. Sean cuales sean sus verdaderos orígenes, una cosa es segura. La Casa del Miedo ha sido testigo de más que su parte de dolor. La historia de la Casa del Miedo, como se cuenta más a menudo, comienza con la familia Mingo García. Esta familia, conocida por su espíritu alegre y su fuerte sentido de comunidad, decidió mudarse a una casa que había estado vacía durante años, esperando llenarla de nuevas memorias y experiencias. A principios del siglo XX, atraídos por la promesa de un nuevo comienzo, se mudaron a la gran casa antigua. La casa, con sus paredes de piedra y su techo de tejas, parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo. Eran una familia numerosa, llena de vida y risas, y su llegada infundió nueva energía a la vieja estructura. Los niños corrían por los pasillos, llenando el aire con sus risas y juegos, mientras los adultos se ocupaban de las tareas diarias con una sensación de esperanza renovada. Pero su alegría duró poco. La casa, que al principio parecía un refugio de felicidad, pronto se convirtió en un lugar de tristeza y dolor. La tragedia golpeó por primera vez cuando la hija menor, María, murió repentinamente. La pequeña, que siempre había sido el alma de la familia, cayó enferma de manera inesperada. Era una niña delicada, propensa a las enfermedades, por lo que su muerte, aunque desgarradora, no fue del todo inesperada. Sin embargo, la rapidez con la que la enfermedad la consumió dejó a todos en estado de shock. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su fallecimiento fueron inusuales. La noche antes de su muerte, se escucharon ruidos extraños provenientes de su habitación. Se escuchó a María hablando con alguien en su habitación a altas horas de la noche, su vocecita llena de risas. Los padres, preocupados, se acercaron a ver qué sucedía. Cuando sus padres fueron a ver qué pasaba, la encontraron sola, agarrando una muñeca gastada. La muñeca, que parecía haber sido muy querida por María, estaba en sus brazos como si fuera un tesoro. Murió mientras dormía esa misma noche, con una sonrisa serena en el rostro. La familia quedó devastada, incapaz de comprender cómo una niña tan llena de vida podía haber sido arrebatada tan repentinamente. La muerte de María cubrió la casa de un manto de tristeza, pero lo peor estaba por llegar. La atmósfera en la casa se volvió pesada, como si una sombra oscura se hubiera asentado sobre ella. Apenas unos meses después, el hijo mayor, Juan, murió en un accidente agrícola. Juan, que siempre había sido el pilar de la familia, estaba trabajando en los campos cuando ocurrió la tragedia. Estaba trabajando en los campos que rodeaban la casa cuando fue alcanzado por la rama de un árbol que caía. La rama, pesada y gruesa, lo golpeó con una fuerza brutal. Su muerte fue rápida y brutal, dejando a la familia tambaleándose. La pérdida de Juan fue un golpe devastador, y la familia comenzó a desmoronarse bajo el peso de su dolor. La casa, antes llena de vida, se volvió silenciosa. La risa fue reemplazada por un pesado silencio. Los pasillos que antes resonaban con el sonido de los juegos de los niños ahora estaban llenos de ecos de tristeza y pérdida. La Casa del Miedo, una vez un símbolo de esperanza, se había convertido en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. A medida que pasaban los años, la familia Mingo García sufrió más tragedias.
Cada generación parecía estar marcada por un destino sombrío, como si una sombra oscura se cerniera sobre ellos. Enfermedades, accidentes y muertes prematuras los asolaron, y cada pérdida consolidó aún más la creciente reputación de la casa por la desgracia. Los médicos de la época no podían explicar la frecuencia de las enfermedades que afectaban a la familia, y los accidentes parecían ser más que simples coincidencias. Los rumores de una maldición comenzaron a circular entre la gente del pueblo. Las historias se contaban en susurros en las tabernas y en las esquinas de las calles, y los periódicos locales empezaron a publicar titulares sensacionalistas sobre la Casa del Miedo. Algunos decían que la casa estaba construida sobre un antiguo cementerio, que sus cimientos habían sido perturbados y que los espíritus que allí descansaban estaban enfadados. Se hablaba de tumbas profanadas y de almas que no podían encontrar la paz. Otros afirmaban que la propia casa era un conducto para la energía negativa que atraía la oscuridad y la desesperación a sus habitantes. La estructura misma parecía exudar una sensación de malestar, como si las paredes estuvieran impregnadas de sufrimiento. Se registraron sucesos extraños entre los muros de la casa. Los visitantes hablaban de una atmósfera pesada y opresiva, y muchos se negaban a entrar después de sentir una presencia inquietante. Los objetos se movían solos, se oían ruidos inexplicables en las habitaciones vacías, y se veían figuras sombrías pasar fugazmente por las puertas. Los relatos de apariciones fantasmales se multiplicaban, y algunos incluso afirmaban haber sido tocados por manos invisibles. Los miembros restantes de la familia Mingo García, con el ánimo roto por el dolor y el miedo, abandonaron la casa, dejando atrás sus pertenencias y un legado de dolor. La casa quedó llena de recuerdos y objetos personales, como un museo de tragedias. La Casa del Miedo quedó vacía, con las ventanas oscuras y sin vida. Las puertas se cerraron para siempre, y la casa se convirtió en un lugar evitado por todos. Sin embargo, las historias persistieron. Las leyendas sobre la Casa del Miedo se transmitieron de generación en generación, y cada narración añadía nuevos detalles y horrores a la historia original. Los lugareños afirmaban ver luces parpadeando dentro de la casa abandonada por la noche, y los niños se retaban a correr por delante de su puerta principal sin mirar atrás. Las apuestas eran altas, y pocos se atrevían a aceptar el desafío. La casa se había convertido en algo más que una simple vivienda. Se había transformado en un símbolo de miedo, una manifestación tangible de lo desconocido, que acechaba justo al límite de su realidad. La Casa del Miedo sigue siendo un recordatorio de que algunas historias nunca mueren, y que el miedo puede perdurar a través del tiempo, alimentado por los susurros y las sombras de aquellos que se atreven a recordar. La Casa del Miedo proyectaba una larga sombra sobre Jaén. Esta casa, con su fachada desgastada y ventanas rotas, parecía un espectro del pasado, siempre presente en la mente de los habitantes del pueblo. Su presencia era ineludible, un recordatorio constante de las tragedias que se habían desarrollado entre sus muros. Las historias de desapariciones y muertes misteriosas se contaban en susurros, como si el mero hecho de mencionarlas pudiera atraer la atención de fuerzas oscuras. Los padres advertían a sus hijos que se mantuvieran alejados, e incluso los adultos más escépticos evitaban pasar por delante de la casa al anochecer. Los niños, con ojos llenos de curiosidad y miedo, escuchaban atentamente las advertencias, sabiendo que la casa no era un lugar para juegos. La casa se había convertido en parte del folclore del pueblo, su historia se transmitía de generación en generación, y cada nueva narración añadía nuevas capas de miedo e intriga. Las noches de invierno, alrededor de la chimenea, eran el escenario perfecto para contar historias de fantasmas y apariciones, con la Casa del Miedo siempre como protagonista. A lo largo de los años, hubo numerosos relatos de experiencias extrañas e inquietantes cerca de la casa. Algunos hablaban de luces inexplicables que se veían en las ventanas, mientras que otros afirmaban haber visto sombras moviéndose en su interior. La gente afirmaba sentir un repentino escalofrío al pasar por delante, como si una mano invisible les rozara la piel. Un cosquilleo en la piel provocado por una energía invisible. Este fenómeno era tan común que se convirtió en un tema de conversación habitual en el pueblo, con cada persona añadiendo su propia experiencia a la leyenda. Otros decían oír voces incorpóreas que susurraban sus nombres, instándoles a acercarse. Estas voces, apenas audibles, parecían provenir de las profundidades de la casa
como si los espíritus atrapados en su interior buscaran compañía. Los animales también parecían sentir el aura inquietante de la casa, negándose a acercarse a ella y comportándose de forma errática en su presencia. Los perros ladraban sin razón aparente, y los gatos se erizaban y huían al menor indicio de acercarse a la casa. La casa del miedo se había convertido en algo más que una simple casa encantada. Era un símbolo del miedo colectivo de Jaén a lo desconocido. Representaba los temores más profundos de los habitantes, aquellos que no podían ser explicados ni comprendidos. Se había convertido en un símbolo del miedo colectivo de Jaén a lo desconocido. Las reuniones en la plaza del pueblo a menudo giraban en torno a la casa, con los habitantes compartiendo sus teorías y especulaciones sobre los misterios que albergaba. Era un recordatorio de que incluso bajo la luz del sol más brillante, la oscuridad podía acechar a la vuelta de la esquina, esperando para atrapar a los incautos. La casa, con su presencia ominosa, recordaba a todos que el mal podía estar siempre al acecho, listo para surgir en el momento menos esperado. Y así, la casa permaneció en pie, año tras año, con sus ventanas como ojos vacíos que miraban fijamente al pueblo, desafiando a cualquiera a descubrir la verdad que se escondía tras su siniestra reputación. Los más valientes intentaron desentrañar sus secretos, pero la mayoría regresaba con más preguntas que respuestas, perpetuando el misterio y el miedo que rodeaban a la casa del miedo.